Hola, ¿qué tal? Este domingo 18 de diciembre de 2022, como iglesia estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento, en el cual tenemos como lectura en este ciclo A de la liturgia el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. Me encuentro en estos momentos en la casa parroquial de la parroquia El Espíritu Santo de Diego de Almagro. Dice así este trozo del Evangelio correspondiente al último domingo de Adviento. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo encuentro de una belleza enorme este trozo del Evangelio. Bueno, todos los trozos del Evangelio son de una belleza enorme. Puede que ahora me haya dado una alegría especial al leerlo. ¿Ah? Lo estuve reflexionando hace un ratito atrás y me lleva a pensar cómo el Señor nos sigue insistiendo, así como en el domingo anterior, el domingo pasado, veíamos la figura de Juan el Bautista, que tenía otro esquema de Mesías y tiene que cambiar sus esquemas, tiene que cambiar su modo, su mentalidad, su modo de ver eh, cómo es el Mesías, quién es Jesús como Mesías. Y así también nosotros tenemos que ir permanentemente confrontando nuestra visión de Dios con lo que el Señor nos va mostrando a través de su palabra, con lo que el Espíritu Santo nos va ayudando también a comprender cada vez de mejor manera, cada vez con mayor profundidad, e irnos en la vida, podríamos decir, lentamente purificando, ¿cierto? Digo lentamente porque tal vez quizás cuántas cosas hay que tenemos que son nuestros parámetros de entender a Dios, nuestros pequeños conceptos que no alcanzan ni a los talones muchas veces al Señor, por decirlo de alguna manera, ante la grandeza que es el Señor. Esto me lleva a pensar en esa historia del gran San Agustín, que contaba que un día iba caminando por la playa y ve a un niño que iba de la orilla del mar con una conchita, recogía agua, era como el balde de la época, debe ser una concha más o menos grande, recogía agua del mar y le iba a echar en un hoyito que había hecho en la arena. Y San Agustín, cuando se acercó al niño, estaba cerquita, le dice: oye, ¿y qué estás haciendo? Y el niño le dice: estoy tratando de meter el mar en ese hoyito. Y San Agustín pensó en su interior: yo estoy tratando de hacer lo mismo. Estoy tratando de meter la grandeza de Dios en esta pequeña nuez que tengo acá. Nos está diciendo en el fondo: oye, Dios es mucho más que todo lo que podemos decir de Él. No podemos encerrarlo en una caja y decir esto es Dios y punto. Siempre estamos llamados a profundizar, siempre llamados y llamadas a ir creciendo en el conocimiento de Dios. La fe siempre
se puede profundizar. La fe no tiene, podríamos decir, como una limitación. No, mira, hasta aquí nomás, porque hasta ahí llega Dios nomás. No se puede, no podemos meter cosas que no tienen que ver, que no es Dios. La fe siempre se puede seguir profundizando porque Dios es inabarcable. Y por lo tanto, muchas veces su voluntad no tiene nada que ver con lo que nosotros esperamos que sea su voluntad. Muchas veces. Yo diría que la mayoría de las veces lo que se nos presenta como voluntad de Dios nos produce sorpresa, nos produce como impacto. Y eso hace que muchas veces nos resistimos a la voluntad de Dios y nos vamos haciendo un Dios a nuestra medida. Y es por eso que muchas veces, tal vez, dándonos cuenta o no dándonos cuenta, corremos el riesgo de ir podando el Evangelio, irle quitando exigencias o dando interpretaciones absolutamente desde lo que a mí me conviene y no desde lo que el Señor está diciendo. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que ser dóciles para que el Señor nos vaya abriendo la mente, el corazón, todo nuestro ser a quién es Él, como un permanente. Yo diría una permanente conversión en el sentido de nunca dejar de profundizar quién es Dios. Nunca dejar de profundizar cuál es su voluntad. Porque la voluntad de Dios, como digo, muchas veces se manifiesta de una manera totalmente más allá de todo lo imaginado y pensado. ¿Quién se iba a imaginar que el Señor iba a llegar de manera tan como suave, tan misteriosamente escondida? ¿Quién se iba a imaginar así la llegada del Mesías? ¿Quién se iba a imaginar que el Mesías iba a ser al modo de Jesús cuando todos esperaban, o casi todos esperaban, a un gran liberador también político? Dios va más allá de nuestros parámetros. Su voluntad nos supera. A mí me gusta mucho, no me acuerdo en este momento la cita exacta, una cita de San Pablo, creo que San Pablo, sí, en que habla que toda la sabiduría humana es como tontería de Dios. Es como tontería de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto es la sabiduría de Dios? ¿No? Y toda la fuerza humana, debilidad de Dios. Y eso nos lleva a pensar, wow, realmente nuestro modo de ver es tan pequeño y el de Dios tan grande. Y en esto aparecen dos figuras que nos ayudan muchísimo en este tiempo de Adviento. La bienaventurada Virgen María, Madre del Señor, Madre nuestra, y San José, papá adoptivo de Jesús. María nos ayuda muchísimo a profundizar en esa entrega profundamente confiada a la voluntad del Señor, más allá de los peligros, más allá de las dificultades que pueda vivir por ello. María es totalmente entregada a esa voluntad. Tiene una sintonía para encontrarla en su relación con Dios. Es hermoso cómo se ve la gracia de Dios actuando en la llena de gracia, llena de la gracia de Dios. María que da ese sí con un gran riesgo, que también nos habla el texto. Ahora vamos a mirar ese gran riesgo de María ahora desde la perspectiva de José, San José, custodio de María, custodio de Jesús, custodio de toda la iglesia. San José dice acá, ¿cierto?, que estaba comprometido con María, ¿cierto?, al decirnos que María estaba comprometida con José. El texto bíblico, al decirnos que estaban comprometidos, en el fondo nos está diciendo que estaban casados, ¿cierto? Pero todavía no vivían juntos. Se daba eso porque en tiempos de María, de José, cuando se casaban, el marido tenía que ir a preparar la casa y después llevar a su mujer a su casa. Tenía que preparar la casa para acoger a la mujer. En eso está San José, ¿cierto? Y María concibe a Jesús en ese periodo,
cuando está por irse a vivir con José. Ya están casados. Y por eso después el texto dice José, ¿cierto? Su esposo, ¿cierto? No es que estaban comprometidos, pasó esto, se casaron. No, ya estaban casados. ¿Ya? Y dice algo muy hermoso de José. Dice que José era un hombre justo. Un hombre justo. Y al decir un hombre justo nos está hablando de un hombre bueno, de un hombre amigo de Dios, de un hombre que busca ser fiel a Dios. Eso es un hombre justo. Y bíblicamente, ¿no? Y por eso mismo decide abandonarla en secreto. Uno hasta aquí podría decir, ¿pero por qué? ¿Por qué la abandona? Pero si, wow, lo que está viviendo María es una maravilla. Hay distintas posturas, pero hay una que es bastante clara. María estaba embarazada no de José. Al no estar embarazada de José, externamente, María se embarazó con otro, según la gente, ¿no? Si la gente hubiera sabido, hubieran dicho, ah, no, esto se metió con otro. María, entonces, según la gente, si José lo hubiera abandonado públicamente, la gente hubiera dicho, cometió adulterio María. Si José lo hubiera abandonado públicamente diciendo el motivo, ¿no? Estaba embarazada y no de mí. ¿Qué hubiera pasado con María? ¿Qué hubiera pasado con Jesús, que estaba siendo esperado por María dentro de ella? Hubieran muerto, porque la sanción a esa situación era matar a piedrazos. Eso hubiera ocurrido. ¿Se dan cuenta del riesgo de María? Entonces José, como es un hombre bueno, la abandona en secreto porque no quiere que le pase nada malo a María y al niño que ella espera. No quiere que le pase nada malo. Es posible también, por lo mismo que conocía a María, seguramente le haya creído, también una posibilidad, le pudo haber creído y haber dicho, esto es algo de Dios, yo, ¿qué voy a hacer acá? Yo no, esto es Dios y ella, entonces, ¿cómo me voy a meter en esto? Y ante el no entender, también puede que eso lo haya hecho abandonarla en secreto. Pero al decir acá que era porque era justo, la abandona en secreto, nos está diciendo la protegió, porque es bueno, porque es un hombre que ama. Hay algunas traducciones que hablan, creo, de repudio en secreto, que es el abandono en secreto, ¿no? Esta traducción para nosotros nos queda mejor y nos hace entender mejor el sentido. Entonces, vemos cómo José no entiende, no entiende seguramente, lo más probable. María debe haber estado profundizando. Sin embargo, como es un hombre justo, está atento a la voluntad de Dios. Y tanto que, ¿cierto? Dice, en sueños, un ángel habla con él. O sea, hasta en sueños Dios se preocupa de instruirlo. Y José ahí debe haber entendido claramente esto es de Dios. María no me ha sido infiel y entiende que él tiene un papel muy importante. Él tiene el papel de ser el papá adoptivo de Jesús. Tiene el papel de, al ser el papá de Jesús, pasa Jesús a ser descendiente de David. Cosa que era muy importante para que se cumplieran las escrituras, el Mesías tenía que ser descendiente de David. José hace posible eso. Y lo otro, él, el papá, el que lo hace descendiente de David, es quien le pone el nombre, que es signo también de que claramente él es el papá, él es el que le pone el nombre. Entonces José tiene un papel ahí muy importante. Y José, entonces, dice, al despertar, ¿cierto? José se le aclara la película, pero tiene que haber quedado, estoy ante un misterio que me supera. José toda su vida tiene que haber estado profundizando este misterio, así como nosotros como iglesia, como creyentes, lo seguimos profundizando. Y, ¿cierto? Hermosamente dice, al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Miren qué bonito, es decir, dócil también a la voluntad del Señor. Él también nos enseña. Entendamos o no entendamos, o entendamos un poquitito, no dejemos de hacer lo que se nos manifiesta como la voluntad del Señor. Miren qué bonito. José nos enseña también a ser dóciles a la voluntad del Señor,
a buscar ser fieles a Él, más allá de lo que entendamos o no entendamos. Yo imagino cómo debe haber sido esa acogida. Qué bonito deben haber sido los diálogos de José y de María hablando de Jesús que estaba por nacer. Qué hermoso debe haber sido para él la noticia hermosa de que el Señor nada menos le ha pedido que sea su papá adoptivo. Qué honor tan grande el que recibe José. Seguramente él en su humildad, su sencillez, su ser un hombre justo, se debe haber sentido indigno de algo tan grande, pero la acoge como voluntad del Señor. Pidámosle a María, nuestra Madre, y pidámosle a José, custodio de toda la iglesia, que intercedan por nosotros para que podamos ser dóciles a la voluntad del Señor, una voluntad que muchas veces se expresa de manera difícil para nosotros, que nos cuesta entender, que nos regale el Señor la gracia de la búsqueda de su voluntad y que la podamos ir encontrando, nos regale la gracia de profundizar en el misterio de Dios, nos regale la gracia de poder responder cada vez con mayor fidelidad a lo que se manifiesta en nuestra vida como voluntad del Señor. Que eso sea también Adviento, preparar el corazón, prepararnos en nuestra vida para acoger al Señor que viene. Que el Señor les regale su bendición, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.